Yo no sé ustedes, pero personalmente siempre he sido un poco perezoso a la hora de leer. En el colegio pues teníamos ese momento en la clase de lenguaje y literatura en la que la profesora siempre nos dejaba unas obras literarias, las que son demasiado conocidas, tragedia griega, Divina Comedia y alguna que otra de autores salvadoreños que teníamos sí o sí que leer. Pero yo voy a ser sincero, yo era de las personas, bueno, de los estudiantes que prefería, más ahora con lo del internet, buscar o ir al cibercafé y decirle al encargado, búscame un resumen de tal obra literaria. Leía el resumen, hacía un pequeño resumen del resumen y terminaba pues presentando eso. Lo bonito era a la hora de tener que exponer lo que uno entendió del resumen, porque ahí teníamos ese problema. Ya pueden entender entonces que mi interés por la lectura no era mucho, pero a causa de la pandemia uno tenía que entretenerse con algo, ¿no? En los meses más duros de la cuarentena comenzaron a retransmitirme las películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos en diversos canales y las del Hobbit también. Y yo las comencé a ver nuevamente. Ya había visto estas películas hace muchos años y aún las recordaba, pero no con tanta vividez. No las recordaba tan bien. Recordaba quién era Frodo, recordaba quién era Gollum, recordaba quién era Gandalf, pero no recordaba muy bien el contexto de la película, al mismo tiempo que tampoco me acordaba que era una película basada en un libro. Por lo que uno de los propósitos que hice fue, cuando abran los centros comerciales, cuando se pueda volver a salir con tranquilidad, entre comillas, consideré la idea de comprar al menos uno del Señor de los Anillos. Así, por mera casualidad, comencé a publicar en Instagram algunos dibujos sobre algunas escenas del Señor de los Anillos. Algunos dibujos pues los borré del perfil, pero así también por casualidad en el Facebook apareció un día un grupo llamado Archivo Tolkien, el cual pues lógicamente la gente comparte cosas de Tolkien, y yo, sin leer ni siquiera el Hobbit, pues me metí. Comencé a hacer preguntas medio tontas de con cuál comienzo, con cuál libro sería preferible empezar, cuál es el más complicado, y a la par de las respuestas tontas y de las respuestas que te decían, ¿cómo es posible que tú no hayas leído ni siquiera un libro? A la par de esas, pues estaban personas muy amables que me recomendaban empezar por el Hobbit, otras personas me recomendaban empezar por el Silmarillion, y otras personas pues me decían, bueno, ahí decide tú, no son los únicos libros que tiene Tolkien. A la par de esto, pues comencé a ver los videos de un youtuber español que se especializa principalmente en fantasía. Creo que más de uno lo ha de conocer, es Sky47. Los videos que él sube de El Señor de los Anillos, El Hobbit y el Legendarium de Tolkien, pues en lo personal pienso que están muy bien explicados, mejor que algunos otros, y se toma las cosas con seriedad. Es un poco más serio que otros canales que yo he visto al respecto, y comenzó a interesarme aún más, y aún ni siquiera había leído El Hobbit. Fue entonces que ya por mediados del año pasado, y gracias a un dinerillo que me cayó por ahí, ya habían empezado a abrir los centros comerciales y me dirigí a la capital
a la primera librería en la que encontrara algún libro de Tolkien. Me dije a mí mismo, si encuentro el Silmarillion, compraré el Silmarillion. Si encuentro el Hobbit, compraré el Hobbit. Y curiosamente no estaba el Silmarillion, pero sí el Hobbit. Bueno, yo no sabía cómo reaccionar también a lo que se me venía. El Hobbit en lo personal no le llega ni a los talones las películas de Peter Jackson. Son demasiado diferentes. Yo me quedaba pensando, pero en las películas esto no es así. En las películas era la frase que se me venía en la cabeza. Y fue cuando me acordé de unas frases y de algunas palabras de apoyo que me daban los del grupo, que me decían: acordate que las películas son adaptación y que no son la misma cosa que los libros. Y correcto, el libro muy corto comparado con 3 películas, pues sí, deja mucho que desear la película. Y no me voy a poner a decir tampoco si las películas son buenas o son malas, eso depende de quién las ve. Yo no soy crítico de cine ni tampoco literario, así que no sé. A mí en lo personal me gustaron, pero personalmente me gustó más el libro. Y eso me animó a querer leer El Señor de los Anillos. Pero estaba otra vez ese temor en mi interior que me decía: ¿y si el libro es diferente y no te gusta? O si en caso el libro tiene tales cosas y tales otras que en las películas no aparecen y te desagradan. O también me vino a la cabeza un pensamiento que me decía a mí mismo: ¿y si no te gusta? ¿Y si te desagrada? Y si por gusto compraste los libros, y si por gusto te invertiste el tiempo leyendo estas cosas. Eran detallitos que aparecían en mi cabeza, en todo lo que yo decidía si comprar o no los libros. Y puede que para algunos sea de risa, pero en lo personal un poco serio el debate interno. Y tenemos que admitir también, ¿vale?, que la decepción muchas veces es grande. Algunas personas nos venden alguna obra, alguna película como la gran maravilla del séptimo arte. Sin embargo, cuando uno la termina viendo, a muchos no les gusta y se quedan como que me han defraudado. Y yo pensaba eso de los libros de Tolkien. El Hobbit me gustó, pero me decía a mí mismo: ¿y si el Señor de los Anillos no me gusta? ¿Y si el Señor de los Anillos? ¿Y si el Señor de los Anillos? Y así. Y al final pasé casi 4 meses, 5 meses sin decidirme si comprar o no los libros. Al final, y si han visto algunos de mis dibujos en Instagram, aparecieron en escena 2 personas que me ayudaron mucho: don César Marceda, creo, no me acuerdo muy bien el apellido, disculpa don César si estás viendo este video, y Francisco Ibáñez. Estas personas, así por el orden en que las he mencionado, me ayudaron mucho adquiriendo algunos de los dibujos que yo había hecho. En cuanto a César, pues él adquirió unos cuantos dibujos que yo hice de algunos pasajes del Hobbit, mientras que Francisco adquirió algunos de El Señor de los Anillos, del primer libro, y yo me puse a dibujarlos a pedido de él sin haber leído siquiera los libros. Y lo subí también al grupo de Facebook y también lo subí a mi página de Instagram. Y me gustó mucho y me animó mucho la recepción que tuvieron estos dibujos, a tal grado de que con uno de los miembros del grupo estamos en un pequeño proyecto del cual ahorita no diré nada porque no es nada seguro. Está de que a finales de marzo. Estoy muy lejos todavía, creo que es producto del cambio de año. A finales de noviembre, Francisco me hizo una oferta que personalmente no pude rechazar. ¿Y si te regalo los libros?
en efecto, aquí al lado mío en mi mesa de trabajo tengo el kit de Tolkien que él muy amablemente me obsequió. Me llegó un día antes de Navidad, un buen regalo de Navidad de un amigo que sin buscarlo logré conseguir. Un amigo inesperado, por decirlo así. El cual, si está viendo este video, pues muchas gracias, porque gracias a él me he comenzado a sumergir un poco más en esto de la literatura fantástica. Mi experiencia con la literatura fantástica pues no siempre fue muy interesante que se diga. Pero gracias a que comencé a leer los libros de Tolkien, pues siento yo de que algo en mi cabeza despertó. Apenas empecé a leer El Hobbit, comencé a enmarañarme en la cabeza algunos relatos propios, algunos cuentos propios, los cuales comencé yo a escribir. Siento de que haber empezado a leer las obras de Tolkien me ha dado un empujón para poder realizar las mías propias, las cuales pues escribo y reviso para tratar la manera de que no sean una burda copia de El Señor de los Anillos o del Hobbit. Esto es la manera de que en esos escritos esté más que todo el estilo de Carlos Martin y no de Tolkien, que no se note mucho la influencia que él ha traído a mi estilo de trabajo. De igual manera todavía continúo dibujando y personalmente me gusta mucho este mundo fantástico, del cual pues bueno, es un poco difícil de escribir, pero sí me gusta mucho y espero en algún momento poder adentrarme más, seguir leyendo algunas otras obras de Tolkien y tal vez de algunos otros autores de fantasía. Lo que sí es que algunos no me llaman la atención, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa, tema para otro video. Pues hasta aquí el video de hoy, un video un poco improvisadillo, pero hecho con mucho cariño. Si a alguno de ustedes le ha gustado este video, pues denle like, suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios si a ustedes también les gusta Tolkien o no. Y sé que más de uno pues tal vez no les guste esta pequeña explicación, esta pequeña reflexión, pero bueno, es mi canal y yo hago con él lo que quiera. Hasta el próximo video entonces, cuídense mucho, que todavía estamos en lo peor de la pandemia y espero que estén bien.